Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este hermoso privilegio que el Señor nos concede, hermanos, de estar una vez más en la casa del Señor. Creo que este día nos hemos gozado, nos hemos alegrado cantándole al Señor y hemos glorificado a Dios y nuestra vida ha sido fortalecida. Y tal vez puede usted decir, yo me siento débil, pero esa es la carne, pero en el espíritu usted está fortalecido. Y es que, mis queridos hermanos, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Está prendido, me le bajaron el volumen. En vez de bajármele, súbamele. Le prometo no gritarle mucho. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor ha sido bueno conmigo y yo sé que el Señor ha sido bueno con usted también. Y la misericordia del Señor, mis queridos hermanos, es buena y es fiel para cada uno con nosotros. Y por eso es que estamos contentos y estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor ha sido fiel con nosotros. Y la misericordia del Señor, mis queridos hermanos, es grande para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga grandemente a aquellos que han desempeñado privilegio, aquellos presentes y aquellos que no han podido estar acá con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Y ya estamos terminando este día, mis queridos hermanos, pero no nos podemos ir sin no meditar un momento en la palabra del Señor. Vamos a dar a la congregación pues lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, cómo esta palabra del Señor ha tratado con nuestras vidas, cómo nos ha servido y esperamos que le sirva a usted también. Vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor para dar inicio a esta meditación. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, para la honra y la gloria de Dios. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, y versículo 20 y 21. Cuando lo encuentre, me contesta con un amén. Vamos a darle tiempo a los hermanos. Está delantito de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, de los 4 evangelios. ¿Todo lo tenemos? Creo que faltan muchos. Queremos leer juntos. ¿Todo lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Puede tomar asiento. Que sea el Señor ayudándolos, mis queridos hermanos, porque necesitamos la ayuda del Señor. Entendemos y comprendemos, mis queridos hermanos, que estamos desde la mañana, pues, y vamos, como dijo la hermana, cuesta arriba, pero ya falta poco, hermanos, ya los vamos a ir. Vamos a tratar de ser un poquito breves, mis queridos hermanos, pero lo que yo le quiero decir, si usted todavía tiene fuerza, cuando le den un saludo de Dios le bendiga, conteste con un amén. Yo creo que todavía tenemos fuerza para hacerlo. Mis queridos hermanos, es una gran bendición cuando a alguien le sale del corazón un Dios le bendiga, lo está queriendo bendecir. Y hemos leído la palabra del Señor, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículo 20, donde dice la palabra de Dios que estos apóstoles, mis queridos hermanos, Pedro y Juan, se encontraban, mis queridos hermanos, en una situación que tal vez ninguno de nosotros nos hemos encontrado. Y es que ellos, mis queridos hermanos, esta iglesia supo que era la persecución por causa del evangelio.
la cual, mis queridos hermanos, nosotros nos hemos sufrido nada por causa del evangelio y ni aún así queremos abrir la boca para predicar este evangelio, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Estos hombres eran amenazados, pero aún levantaban las manos, levantaban su voz para alabar y glorificar el grande y el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Para Él sea la honra y la gloria. Y es que, mis queridos hermanos, el Señor yéndose les dio una promesa que Él se iba, pero les iba a dejar un consolador. Y cuando lo que explicaba el hermano, aquel le decían, mis queridos hermanos, varones Galileos, ¿qué es lo que ustedes están viendo? ¿En qué están enfocados? Ellos se enfocaban, mis queridos hermanos, viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se iba. Pero les dijo, ahora enfóquense en lo que el Señor les ha dicho que se enfoquen. El Señor les ha dado, específicamente les ha dicho que esperen la promesa, que no se muevan, que viene algo y maravilloso para la iglesia. Me imagino, mis queridos hermanos, que al momento ellos se fueron para el aposento a esperar aquella promesa. El hermano hablaba de unos números que sacaba aproximadamente 10 días. Y si a un hermano se levantara y nos dijera, hermanos, dice el Señor que se queden hasta el miércoles acá, que el Señor tiene algo para la iglesia. Le digo que ya son las 5 de la mañana cuando no hay ni un prójimo en este lugar. ¿Y por qué razón? Tengo que ir a trabajar, hermano. 10 días aproximadamente esa gente esperando la promesa que el Señor había prometido. Yo me imagino, mis queridos hermanos, que tal vez alguno de los apóstoles decía, yo ni al baño quiero ir. Porque si voy al baño y viene la promesa, yo quiero estar presente. Yo quiero estar presente cuando esa promesa que el Señor, que el Maestro los ha prometido, yo quiero estar presente. Pasaban los minutos, pasaban las horas, pasaban los días y aquella promesa no venía. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que estaba en un momento cuando todos estaban unánimes. Vino el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y todos los que estaban en aquel lugar fueron llenos, invertidos del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que tal vez aquellos hombres estaban cansados, hombres y mujeres, de tanto esperar aquellas promesas. Tal vez se habían debilitado, mis queridos hermanos, que ya no podían contestar un amén cuando les decían Dios les bendiga. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que dice que todos alababan a Dios. Dice que aquellos que no podían cantar oraban a Dios. Aquellos que no podían ya orar cantaban a Dios. Unos cantaban, otros lloraban, otros exaltaban, pero todos alababan al Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Desde entonces, mis queridos hermanos, estos hombres experimentaron el poder de Dios. Y dijeron, bueno, de aquí en adelante los toca hacer el trabajo que se los ha enviado. Se levanta Pedro y Juan, dice la palabra, y se van para el culto de oración. Y ellos iban al culto de oración. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que en la puerta de aquella iglesia, en las gradas, estaba un hombre que todos los días lo llevaban. Y este hombre, mis queridos hermanos, era cojo. Y lo llevaban y él iba con la expectativa, mis queridos hermanos, que le dieran unas coritas, que le dieran unas fichas, mis queridos hermanos. Pero esa expectativa era muy grande para ese día glorioso.
Esa expectativa era muy pequeña, mis queridos hermanos, porque algo glorioso iba a pasar en ese día. Dice la palabra de Dios que pasando Pedro se le quedó viendo, mis queridos hermanos, y le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántate y anda. Estos hombres andaban acabados, hermanos, pero andaban en el poder de Dios. Pero andaban en el poder de Dios. Mis queridos hermanos, esto los hace meditar a nosotros, mis queridos hermanos, que para obtener lo que viene de Dios se necesita un sacrificio. A veces nosotros, mis queridos hermanos, queremos venir a cantar, que lo tenga el privilegio de cantar los coros, y decimos: yo voy a cantar como el fulano, como el hermano, como la hermana que canta 20 coros, 30 coros y se siente la presencia de Dios. Pero no lo sometemos a Dios, no practicamos los coritos. Queremos que el Señor se glorifique, predicar, que cuando predicamos la palabra de Dios. Pero no nos sometemos a Dios, no leemos la Escritura. ¿Cómo, mis queridos hermanos, vamos a tener el respaldo de Dios? Aquellos hombres saliendo de aquellos, a ver si en ayunas estaban esos días, mis queridos hermanos. Pero aquellos hombres, mis queridos hermanos, fueron obedientes a la palabra de Dios, aquella promesa que se les había dado, mis queridos hermanos, que no se movieran de aquel lugar, y no se movieron sino hasta que recibieron la bendición que viene de Dios. Déjeme decirle algo en esta tarde: antes que usted reciba la bendición que tiene Dios para usted, va a pasar por un proceso. Su paciencia va a ser probada. ¿Cómo? 10 días esperando. ¿Y qué sabemos si va a venir o no va a venir? Lo primero que los viene, quedarlo aquí 8 días. Los corren del trabajo y hallamos las cosas de los apartamentos, de las casas afuera también. Pero esta bendición, después estos hombres decían: valió la pena esperar, valió la pena sufrir, porque ahora podemos predicar este evangelio con libertad, podemos experimentar el poder de Dios, que aún los cojos, aún los paralíticos andan. Y mis queridos hermanos, como cantaba el corito la hermana, que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era Pedro ni era la sombra, sino que era el poder de Dios, el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Era el poder de Dios. Cuando a Sansón le quitaron el pelo, mis queridos hermanos, mucha gente decía: ya no tiene fuerza. Porque mucha gente estaba viendo a Pedro, estaba viendo a Sansón, pero el poder no viene del pelo, no viene de Pedro, no viene de aquel que tiene, es el poder de Dios, el poder de lo alto, el poder de nuestro Creador de los cielos y la tierra. Alabado sea su nombre. Aleluya. A veces nosotros, mis queridos hermanos, decimos cuando canta aquel hermano: ¿cómo es que lo usa el hermano? Este hermano, ¿cómo es que esto? Estamos viendo el hermano. Lo mismo como el hermano es usado, usted puede ser usado. Yo puedo ser usado, porque el poder no lo carga el hermano. El poder viene de lo alto. El poder viene del tercer cielo. El poder viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Y por causa de esto, mis queridos hermanos, llevan presos a estos apóstoles. Vea bien quién se los llevaron presos.
los religiosos, los que supuestamente predicaban la palabra de Dios. Eso los llevaron presos, los querían castigar y los querían callar. ¿Sabe que a veces los ataques los recibimos de los de adentro y no de los de afuera? Las amenazas las recibimos de los de adentro y no de las de afuera. Las críticas de los de adentro y no de las de afuera. Pero para eso la palabra se nos ha quedado escrita a nosotros para que entendamos. Y no por una crítica nosotros y andamos llorando y temblando como gatos envenenados. En vez aquellos encargados de la obra de Dios, mis queridos hermanos, en vez de felicitarlos, dice que los metieron presos y los querían castigar. Vea bien, pero había un hombre sabio. A veces, mis queridos hermanos, es mejor dejarle las cosas bien claras a Dios. Dice que llevaron a un hombre llamado Gamaliel el caso acerca de estos hombres que andaban predicando el evangelio. Y yo me hago esta pregunta, si los preguntaran a uno de nosotros esa pregunta que le hicieron a Gamaliel, somos tremendos, hermanos. Pero ¿sabe qué les dijo Gamaliel? Déjenlo. Si eso es de Dios, va a prevalecer. Y si no es de Dios, mañana no hay nada. Simple y sencillo. Déjalo en las manos de Dios. Si esto es de Dios, nadie lo puede parar. Y si esto no es de Dios, mañana que lo critiquen, ya no predica, ya no canta y ya no va a la iglesia. Así de sencillo. Pero Gamaliel les dijo, déjenlo. No vaya a ser que ustedes estén criticando, estén yendo contra la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que estos hombres no se detuvieron para predicar la palabra de Dios. Y aún los amenazaron y les dijeron que los iban a meter presos, los iban a castigar si seguían predicando la palabra de Dios. Pero ellos no se detuvieron, mis queridos hermanos. Ellos aún siguieron predicando el evangelio de Dios. Había persecución, había oposición, pero aún predicaban a un Cristo de poder, a un Cristo vivo, a un Cristo que ellos con los ojos vieron cómo fue crucificado, pero no solamente crucificado, sino que al tercer día fue resucitado con poder y victoria. Para Él sea la honra, para el Cristo de la gloria. Hermanos, dijeron, ¿cómo vamos a poder callar lo que hemos visto? Si hemos visto a un Dios poderoso que ha venido, ha sanado, ha libertado, ha restaurado. Bendito sea su nombre. ¿Cómo podemos callar? La palabra dice de Dios, mis queridos hermanos, que ellos aún siguieron predicando la palabra de Dios. Más adelante encontramos otro acontecimiento cuando los agarran, hermanos, y los meten presos. Dice la palabra de Dios que aquella cárcel estaba enllavada, con candado, con cadena. Los guardias a un lado, en la puerta. Cuando van, mis queridos hermanos, a buscarlos, no los encuentran. No los encuentran. Y van con la noticia y dicen, los hombres adentro de la cárcel han desaparecido. Las puertas están enllavadas. Los guardias están en la puerta, pero ellos no están. Y les llega la noticia rápidamente, hermano, y les dicen, a los que ustedes están buscando, allá están predicando en el Anglipar. Allá anduvieran ellos en el Anglipar. Allí que el que se va a meter hasta la señal del teléfono le roban. Todos, ni los calcetines a cuánto está cuando los han quitado. Pero allá anduvieran.
les dicen, aquellos que ustedes andan buscando, allá están predicando. Pero cree que Pedro, con el poder de él, con la fuerza, tal vez estaba fortalecido, pero cree que pudo escaparse o abrir la puerta. No, era el poder de Dios. Era el poder de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a quien lo honra. Dios honra a aquel que le sirve. Dios honra a aquel, mis queridos hermanos, que le busca en espíritu y en verdad. Como le dijo el Señor a aquella mujer, en estos tiempos el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No de labios, no de labios ni de lengua, ni de boca solamente, sino que del corazón, que venga el adorazamiento, la adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Me va a disculpar si le duele la cabeza. Estamos gritando de esta manera, porque en los ayunos da dolor de cabeza a veces. Mis queridos hermanos, pero Dios está con su pueblo. Y saben, mis queridos hermanos, que así como quisieron detener a estos hombres que predicaran el evangelio, que hablaran de la grandeza de Dios, así los quieren callar y los quieren detener a usted y a mí. Así mismito, mis queridos hermanos, el enemigo nos quiere callar. Pero mis queridos hermanos, ¿cómo nos quiere callar ahora en día? Poniéndolos pruebas, dificultades y enfermedades. Poniendo pensamientos inicuos en nuestras mentes. Mis queridos hermanos, ¿cree que el diablo no está atacando duro a la iglesia? Él busca atacarla por un lado, atacarla por el otro. Hermano, ¿cuántas, como el hermano decía, cuántos hermanos sabemos que están enfermos tal vez en este lugar? ¿Y cuántos sabemos que no están enfermos? Mis queridos hermanos, y así los quiere callar el enemigo, así los quiere botar y así los quiere detener, mis queridos hermanos. Pero esta es la tarde que usted y yo digamos que el diablo no los va a detener, mis queridos hermanos, ni los va a callar para predicar a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que de la tumba se levantó con poder y victoria. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Sí, mis queridos hermanos, porque el diablo nos está atacando, queriendo matar. Mis queridos hermanos, a veces lo volteamos a ver a un lado y al otro, y lo vemos las cicatrices, como el diablo los ha atacado, pero lo reímos y decimos, él pensó que los había destruido, pero el Señor los ha levantado con poder y victoria para predicar a un Cristo que vive, a uno que reina por los siglos de los siglos, que ha dolido, claro que ha dolido, duele, claro que duele, pero estamos en pie y podemos decir, Ebenezer, la cicatriz me da risa porque hemos podido conocer al grande y al maravilloso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, las cicatrices duelen. El diablo pensó, mis queridos hermanos, que cuando agachamos un pie, él dijo, ya lo derroté, pero ¿sabe qué quiere decir eso? Espérate, dame un momentito, porque el Señor ya me va a levantar. Me ha golpeado, me ha empujado, pero no estoy caído. Ya verás cómo el Señor nos levanta. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Y eso va a ser para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Porque el diablo, mis queridos hermanos, después que lo ataca, después que lo golpea, está viendo y dice, le pegué duro, lo derroté, pero hermano, sabe que estamos descansando porque el golpe dolió. Pero a eso podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Rey de Gloria. No fueron con mi fuerza, sino con la fuerza del grande y el poderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Decía Pablo, me han pegado duro, me han atacado,
Me han golpeado, pero no me han vencido. Estoy lastimado, pero no estoy derrotado. Todavía vivo, todavía respiro. Y sé que el Señor de ahí me va a levantar para predicar a un Cristo vivo. Uno que aquellos hombres decían, ¿cómo callar? Que al tercer día fue levantado con poder y victoria. Y por eso podemos decir que mi Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Y es que cuando el Señor me llamó a mí, mis queridos hermanos, el Señor no me dijo a mí, yo no te voy a pasar por el fuego, no te voy a cruzar por los ríos. El Señor me dijo, te voy a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Vas a pasar por los ríos, pero no te vas a mojar. El Señor no nos ha prometido que no nos va a meter a la guerra, que no nos va a meter al fuego. Claro que sí, pero con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Hay gente, mis queridos hermanos, que dice, y este que no es cristiano, ¿por qué le pasa esto y le pasa lo otro? Pablo, llegando a Malta, dice la palabra de Dios que se le colgó una víbora de la mano. Y la gente decía, este hombre acaba de escapar del mar, se salva de una y cae en otra. Y los espectadores hasta se sentaron y a esperar a ver qué era lo que iba a suceder. Porque dice la palabra de Dios que al fin de tanto cambiaron de opinión. Pero se le quedaban viendo y decían, ¿a qué hora se va a inflar? ¿A qué hora va a caer este temblando como gato envenenado? Tal vez el diablo vea a algunos que se inflan, pero es de tanta tortilla que se echan. Mis queridos hermanos, pero el veneno no nos hace nada. Mis queridos hermanos, tal vez los puede doblar y los puede tirar un momento, pero todavía estamos vivos, todavía estamos en pie. El enemigo piensa que los va a botar, pero aún hay gente en verdad que se ha dedicado a servirle a Cristo, a un Cristo de poder, porque no servimos a un Cristo crucificado, sino a un Cristo que fue resucitado con poder y victoria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, a veces así se queda el enemigo. Y un saludo para aquellos que nos han estado preguntando si estamos en disciplina. Porque los espectadores están esperando a ver qué le pasa al hermano, qué le pasa a la hermana, qué pasó esto, qué pasó. Estamos golpeados, pero no estamos derrotados. Estamos heridos, pero no estamos muridos. Aleluya. No estamos muridos todavía respiramos. Y todo lo que respire, dijo David, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Estamos acostados, estamos sentados, pero alabamos a Jehová. No hemos parado de respirar. Todavía respiramos, todavía alabamos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Mis queridos hermanos, el enemigo está queriendo atacarlos duros, pero no solamente para lastimarlos, sino para matarlos también. Pero mis queridos hermanos, más no sabe que nosotros tenemos a un Cristo de poder, a un Cristo, mis queridos hermanos, que aún de la muerte se burló, a uno, mis queridos hermanos, que ya está predestinado cuando nos vamos, no cuando el enemigo diga, sino cuando mi Cristo diga. Y por eso en esta tarde podemos decir que mi Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, allá los enemigos veían allá, mis queridos hermanos, a los de Jerusalén. Decían, ya botaron el arpa, ya la pusieron en el piso, ya la van a colgar el arpa, ya la van a colgar. Y hasta que vieron que las colgaron. Y así está el enemigo viendo cuántos cuelgan el arpa. Pero yo le digo que la hemos puesto en el piso porque estamos golpeados. Estábamos golpeados, pero no la hemos colgado. Y yo le digo, hermano, si ha colgado el arpa, bájela y glorifique a Dios. Predique a Dios, cántele a Dios, porque mi Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Aquellos hombres decían, ¿cómo podemos cantarle aquí a Jehová si estamos oprimidos?
Mis queridos hermanos, hasta que colgaron el arpa. Y así está viendo el enemigo a nosotros cuando los ve que no los movemos, pero solamente la hemos bajado. Porque no crea, cuando apedreaban a Pablo, no crea que las pedradas no le dolían. Si quiere, le pegamos una vez y no le duele. A Pablo le dolían. Tal vez los que andaban con él lo querían levantar rápido. Y dije a Pablo, espérese. Denme un brequecito, por favor. Porque esto está doliendo. Pero el diablo no me va a detener, dijo Pablo. El diablo no me va a detener. Aquella culebra lo quiso detener, mis queridos hermanos. Y sabe la bendición que hubo en aquel lugar. Dice la palabra de Dios que toda aquella gente que estaba enferma fue sana. Pero no por Pablo, sino que por el poder de nuestro Dios. Aleluya. Antes de la bendición va a venir oposición. Y lo querían detener. Lo quería tener con serpientes. Lo quería detener con autoridades. Y con gente que lo apedreaba. Pero Pablo decía. Y es que la verdad, hermano. Los ataques del diablo duelen. Pero una cosa estoy seguro, como decía el hermano, no venga quejándose aquí. Venga ya cuando viene la herida cicatrizada ya. Y ríase usted también. Y ríase porque le digo, me quisiste botar, me quisiste detener, pero no pudiste. Pero no es porque yo sea fuerte, sino porque el que está conmigo es que es fuerte. Yo no soy nada, pero Él es todo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Alabado sea su nombre. Queridos hermanos, hay momentos que sí, pues pensábamos que, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Los pronósticos dicen también, pero bien malo. Pero confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiamos en nuestro Cristo. Mis queridos hermanos, pero por eso le digo, venga y hable con autoridad y diga que Cristo lo ha levantado. Diga, Cristo me ha sanado. Cristo me tiene en este lugar aún glorificando su nombre. Aún puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. El día de mañana no lo sé, pero ahora yo glorifico a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y así lo quiere detener el enemigo a usted y a mí. No solo a mí, a usted también. A todos nosotros los quiere detener. ¿Cree que el enemigo está contento con cómo estamos nosotros aquí? No está contento. No está contento, hermano. Y ni la carne está contenta. Para decirle, mire bien. Si usted no se quiere a usted mismo, ¿cómo esperar que alguien lo quiera? Para que usted me entienda. Y si ni usted mismo, su propia carne no quiere estar aquí, ¿cree que el enemigo quiere que usted esté aquí? Ni nuestra propia carne no quiere que esté aquí. Pablo claramente decía, esta es una lucha que llevamos. A veces buscamos que aquel hermano me ataca, que aquel hermano esto. Pero Pablo dice, mi propio enemigo soy yo mismo. Pero ¿sabe por qué es que nosotros actuamos de esa manera? Porque mire, vemos con estos ojos carnales y vemos para allá. Como estos religiosos dicen que, me imagino que le veían los zapatos, le veían los pantalones, le veían las camisas, porque dicen que no hallaron cómo acusarlo. Buscaban cómo acusarlo. Tal vez le buscaban y le hallaban tal vez unas coritas, no, tal vez billetes no le hallaban. Pero buscaban cómo acusarlo. Mis queridos hermanos, pero ¿cuál era la diferencia de los apóstoles entre estos religiosos? Que estos religiosos, mis queridos hermanos, colaban el mosquito y se tragaban el camello. Pero ¿y los apóstoles qué? Ellos se enfocaban en predicar a Cristo.
Ellos se enfocaban a decir, aquel que ustedes han crucificado, aquellos que ustedes no lo han querido, es el Rey de Gloria, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Mesías, a quien le debíamos de adorarle, glorificarle y exaltarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero los religiosos estaban enfocados en los mosquitos, pero no veían los camellos. Mis queridos hermanos, pero estos hombres tenían una determinación completa. Nunca, mis queridos hermanos, viene a mi corazón en discriminar a alguien. Que yo lo vea que no tenga privilegio, que esté sentado, porque soy conocedor de la palabra. Mis queridos hermanos, porque yo puedo tener privilegio todos los domingos en este lugar. Y si no camino conforme a la voluntad de Dios, nada estoy haciendo. Mis queridos hermanos, el Señor nunca va a venir y le va a decir, oh, a fulano tuvo más privilegios. Venga, mis queridos hermanos, está equivocadísimo usted. ¿Cómo los conducimos en el camino del Señor? ¿Cómo los predicamos? Mira, aquí somos buenos, queremos predicar, queremos gritar, pero allá afuera nosotros predicamos de esta manera. Hay un hermano decía, yo estoy esperando ese día, que dijo que le vamos a ir a predicar a todos los vecinos a nuestro alrededor. Se va a levantar una cuadrilla y va a ir conmigo a predicarles a los vecinos míos. Y después yo voy a ir a los vecinos de él también. Y vamos a ver cómo los comportamos. Vamos a ver si dice, oh, sí, el hermano Wilfredo me ha hablado de esto. A ver si nosotros en verdad le hablamos a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Oye, comentó también que a los trabajos vamos a ir. A ver si no aprende. Oye, él es cristiano. No sabía yo que era cristiano. Pero queremos tener privilegio todos los domingos aquí. Pero estos hombres, mis queridos hermanos, ellos cuando se presentaba la ocasión de predicar, de presentar a Cristo, lo presentaban donde fuera. Donde fuera, mis queridos hermanos. ¿Por qué nosotros, mis queridos hermanos, vamos a callar que Cristo salva, que Cristo restaura, mis queridos hermanos? Como la hermana decía, mis queridos hermanos, ¿cómo no glorificar a Dios lo que Dios ha hecho con su familia, con mi familia, con todos nosotros, mis queridos hermanos? Yo sé que yo lo conocía a usted con cara de santo, pero sé que antes era el puro diablo, pero Cristo lo ha cambiado para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Yo tal vez no vea el cambio en usted porque lo conocí de esta manera. Pero usted sabe cómo Dios ha trabajado en su vida, cómo Dios lo ha cambiado. Cómo usted en su matrimonio vivía como perros y gatos peleando. Pero ahora hay paz, hay amor, armonía. No se va a decir tal vez que es perfecto. Pero cuando hay algo que no podemos, mis queridos hermanos, que la hermana dice esto y el hermano dice esto, juntamente vamos a las escrituras y con Dios arreglamos la situación. Porque a veces estamos en el evangelio y es duro llegar a un acuerdo. Es duro llegar a un acuerdo. Pero cuando ponemos a Cristo al centro de nuestros hogares, decimos, bueno, está bien. Está bien. Los vamos a detener ahí, no vamos a entrar porque el día el hermano de los hogares, de la familia, les dio duro, los peinó bien bonitos. No los vamos a meter ahí. Pero mis queridos hermanos, ¿por qué no hablar de nuestro Dios? Que viene un día en la cual, mis queridos hermanos, todos aquellos que gritan, que predican el evangelio, van a desaparecer. Y toda la gente va a venir a querer buscar que le prediquen, pero ya va a ser tarde. Ahora, mis queridos hermanos, que podemos congregarlo, que podemos glorificar a Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Esto para mucha gente esto pareciera locura. Venir aquí a aguantar hambre. Pero nosotros, usted y yo sabemos lo que nos conviene.
Sabemos lo que nos conviene, hermano. Mire, si no hacemos esto, el día de mañana, una critica y 3 patadas le vamos a pegar al hermano. Vamos a andar, pero que la carne ahí manda. Mis queridos hermanos, y es que le digo, esto no es fácil. Pero por eso de mucha congregación ha sacado el ayuno. Ya hay muchas congregaciones que ya no se ayuna, ya no se vigila. Nada de lo que es de Dios, ya nada. Pero si hay cumpleaños, todos los sábados hay fiesta. Y mire, aquí y el ministerio creciendo. Ahí sí, ahí estamos contentos, ahí la carne está pero feliz. Mis queridos hermanos, pero a estos hombres les dijeron, si ustedes siguen predicando este evangelio, mire, van a ir presos y aún los vamos a matar. Oiga bien, hermano, ¿y estos hombres no se detuvieron? ¿Y a nosotros qué los ha detenido? ¿Qué los ha detenido? Más adelante aún todavía, estos hombres solo presos vivían, hermano. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo presos vivían. Más adelante volvieron a agarrar a Pedro. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que dice que lo iban a ir a sacar. Y no cree que lo iban a sacar para visitarlo, partirle un pastel o algo. O darle una tortilla frita. Lo iban a sacar para matarlo. Y cuando llegan, se espumó Pedro. Pero aquel que Pedro le servía, aquel que Pedro predicaba, aquel que Pedro le adoraba, ese lo había librado. Ese lo había librado. Cuando usted está en una circunstancia, en una situación, en una enfermedad que dice, hoy sí yo creo que ya me fui. ¿Quién cree que lo ha sacado? ¿Quién cree que lo ha librado a usted? ¿Quién cree que lo ha restaurado? ¿Quién cree que lo ha restaurado? Aquel que usted le presenta al hombre, a la mujer. Aquel que usted dice, mi Cristo vive y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Ese lo ha librado. Mis queridos hermanos, yo tal vez a usted, y está bueno. Y está bueno que usted no venga aquí, que hay que tengo esto que ando aquí. Está bueno, usted vaya a ser quien lo puede ayudar. Si usted mande un mensaje a unos hermanos, ayúdeme a orar. Ore por mí y eso es todo. Y váyase con aquel que todo lo puede. Y verá la mano moverse de Dios a su favor. Lo van a querer callar, claro que lo van a querer callar. Lo van a amenazar, claro que lo van a amenazar. Pero la determinación está por encima de todo eso. Habían 3 hombres que estaban en Babilonia. Habían 4. Pero en este momento, dice la palabra de Dios, cuando los amenazaron, habían 3. Que les dijeron, mis queridos hermanos, que adoraran aquella estatua y se arrodillaran, mis queridos hermanos, renunciando a todo lo que ellos creían supuestamente de Dios, mis queridos hermanos. Pero dicen mis queridos hermanos que les dijeron que si no adoraban y no se arrodillaban delante de la estatua, los iban a meter a un horno de fuego. Pero es aquí donde yo le digo, mis queridos hermanos, que vino la determinación y les dijo, mis queridos hermanos, nosotros no los vamos a arrodillar, ni vamos a adorar la estatua, y si sea que Dios nos libre o que no nos libre, aún nosotros serviremos a Jehová. Dice la palabra de Dios que les dijo a Nabucodonosor, ustedes creen mucho en su Dios, pues vengan, vamos a ver si es verdad que suenen esos instrumentos y vamos a ver si es verdad que no doblan rodillas. Y dice la palabra de Dios que no doblaron rodillas. Dice la palabra de Dios que los metieron a aquel horno. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando los metieron a aquellos 3 hombres, aquel rey Nabucodonosor ya no veía 3, sino que veía 4. ¿Sabe por qué? Porque el que estaba con ellos no se dejó que se quemaran. La promesa de Isaías apareció cuando dijo, pasarás por el fuego y no te quemarán. No dice, no pasarás por el fuego, te pediré que pase. No, claro que vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar.
porque el poder de Jehová de los ejércitos estará contigo. Alabado sea su nombre. Amenazas van a haber, mis queridos hermanos, para que usted alabe y glorifique a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que por el otro lado, mis queridos hermanos, van y hacen un decreto, mis queridos hermanos, que nadie podía adorar a Dios por un cierto tiempo. Y Daniel era un hombre igual que nosotros, dice la palabra de Dios, que adoraba a Dios todos los días. Oraba hasta 3 veces al día como nosotros. Y dice la palabra de Dios que lo agarraron y lo metieron en la fosa de los leones, en la fosa de los leones, porque ese era el castigo. Pero lo que yo le quiero decir, ¿sabe lo que pasó en esa fosa de los leones? Vino Jehová y le tapó la boca a esos leones. ¿Usted sabe a cuántos leones Dios les ha tapado la boca? ¿Sabe por qué aún todavía usted está en este lugar? Porque Dios ha tapado varias bocas. Dios ha tapado muchos leones, les ha dicho, mirad, es que es un león que los querés devorar, pero tranquilo, aquí estate. Y le cierra la boca. Y por eso es que nosotros aún podemos en este lugar glorificar y exaltar al grande y al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. ¿Cuántas bocas de leones no han sido tapadas, mis queridos hermanos, que nosotros ni cuenta los hemos dado? Tal vez aquí venían por detrás a devorarlos, tal vez algo los iba a pasar, un accidente, cualquier cosa, mis queridos hermanos, pero les dijo el Señor, tranquilo, no me lo toques ahorita. Tranquilo. Aquellos leones, mis queridos hermanos, estaban hambrientos y Daniel no hubiera sido ni el hoyo de las muelas le hubiera quedado a los animales. Pero testifica Daniel que el Señor llegó y le tapó la boca a los leones. Y eso es lo que el Señor hace cuando el enemigo se levanta contra los hijos de Dios, con aquellos que predican a Dios, con aquellos que testifican que hay un Cristo vivo, un Cristo de poder. Estos hombres no se cansaban de decir, pero es que nosotros caminamos con Él, nosotros vimos prodigios y milagros, nosotros vimos cómo fue crucificado, pero también al tercer día fue resucitado con poder y victoria. Estos hombres no podían parar de decir eso. Mis queridos hermanos, el enemigo los va a querer callar a usted y a mí de todas maneras. Poniendo oposición, problemas, dificultades, enfermedades. Mire, si usted se siente que no sale de una y entra otra, sométase a aquel que todo lo puede. Busque a Dios. Y Dios lo ha metido en eso quizás, hermano, porque Dios le quiere dar algo grande a usted. Dios lo quiere bendecir espiritualmente o Dios le quiere mostrar algo. Y que el Señor los ayude, hermano. Porque sabe, yo le voy a decir una cosa a usted en este lugar. A veces Dios los confía algo, pero para ver cómo vamos a actuar nosotros. Dios a veces no hace las cosas para descubrir algo, sino para ver cómo vamos a actuar. Porque nosotros a veces le decimos al Señor, Señor, muéstrame eso. Pero porque queremos divulgar aquello. Queremos ver de menos aquel. Pero Dios a veces nos muestra algo para ver cómo nosotros vamos a actuar. Hay que actuar, hermanos, sabiamente y con pureza, mis queridos hermanos. Para que Dios aún todavía en su misericordia los confíe más. ¿Sabe por qué? Porque, mis queridos hermanos, nosotros hemos tenido pruebas, dificultades, toda la iglesia, todos nosotros. Pero a veces el Señor los quiere llevar más allá, mis queridos hermanos, los quiere dar más crecimiento todavía. ¿Sabe por qué? Lo que les decía yo, mis queridos hermanos, a veces los vemos cicatrices de los golpes, los vemos esto, los vemos lo otro. Pero decimos tantas cosas que ha pasado. He pasado por ese mar, he pasado por ese desierto, he pasado por ese fuego. ¿Y cómo es que estoy todavía en este lugar? Porque usted tiene un llamado de Dios.
usted tiene un llamado de Dios. Y mientras el llamado de Dios no se cumpla, puede hacer lo que quiera el diablo. Usted, mis queridos hermanos, lo van a revolcar, tal vez lo van a patear, pero todavía usted va a mantenerse en pie porque usted tiene un llamado de Dios. Y el llamado de Dios se va a cumplir porque el que lo ha dado es el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Todos nosotros, mis queridos hermanos, deberíamos de pedirle a Dios que nos ayude a discernir, que nos ayude a entender cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho. Yo hace tiempo hablaba con un hermano y hablábamos acerca de cómo el Señor llama vidas a trabajar, cómo llama el Señor a muchas cosas. Y le digo yo, alguna vez usted le ha preguntado al Señor ¿cuál es su llamado? Si usted tiene un llamado de parte de Dios específico. Y me dijo, no. Y me pregunto, yo solo me pregunto, pero yo ¿por qué? ¿Por qué yo me he esmerado en preguntarle al Señor cuál es mi llamado? Y a veces los pone el Señor cuál es nuestro llamado. Pero no estamos contentos con eso. Pero lo que le pedimos al Señor, que los ayude a hacer su voluntad y no la de nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? A veces nosotros le llamamos disciplina y sentamos a aquel que ya no predica. Y ahora ya nadie quiere predicar. Ellos solo se ponen disciplina. Yo solo me quisiera poner disciplina. Pero aquí no estamos por lo que la carne dice. Si usted aquí está delante de Dios, yo me siento bien por estar ahí escuchando que predicó los hermanos. Y que se esmeren en desvelarse y leer la palabra. Pero estamos queriendo tratar de agradar a Dios. Mis queridos hermanos, yo sé que para ninguno de ustedes es fácil predicar la palabra de Dios, tal vez algunos, porque hay unos que son tremendos para predicar la palabra de Dios. Si los ponen el miércoles y el sábado y el domingo y después el miércoles y después el sábado y el domingo, ellos predican todo. Sí, son tremendos. Y gloria a Dios. Pero nosotros decimos, apenitas podemos agarrar un mensaje nosotros. Y eso que lo rebuscamos para traerle esta palabra de Dios. Pero que el Señor los ayude, mis queridos hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Porque en este tiempo, mis queridos hermanos, nosotros no somos conformes con nada. Si vemos a aquel hermano que predicaba y lo daba duro, mire, lo quieren atacar como sea. Y cuando aquel hermano se toma un tiempo y está sentado allá, dice, mire, y ya no predica. Lo criticamos cuando predicaba, lo criticamos cuando no predica. Por todo lo quejamos. Me pone solo el domingo a predicar. ¿Por qué solo el pastor solo el domingo me pone a predicar a mí? ¿Por qué solo en el ayuno me da privilegio? ¿Por qué solo el miércoles me pone a predicar? ¿Por qué solo el miércoles me pone a orar? Por todos los quejamos. Pero digamos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y la fuerza, con nuestra fuerza no vamos a poder, pero el Señor nos va a dar la fuerza. Entremos, mis queridos hermanos, por lo menos que podamos detectar cuál es la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, no es fácil hacer la voluntad de Dios, pero con Cristo somos más que victoriosos en este caminar.